Esto es Sonido Futbolero, con Iker Castaño, Curro García y David Melero. Nada me complace más que volver a saludarles, oyentes de Sonido Futbolero. Bienvenidos a su podcast, a vuestro podcast del deporte rey que ha llegado para quedarse, a Sonido Futbolero. Estamos en nuestra segunda temporada y estamos, pues, ¿cómo decirlo?, uniendo tanto vídeos de YouTube como podcast. Y hay que recordar que esto que están escuchando ahora pues se ha convertido, por así decirlo, en la sección de historia de este canal del deporte rey. Hoy os traemos una entrega cuanto menos curiosa, y es que repasamos uno de los experimentos más estrambóticos que ha llevado a cabo, pues, los altos organismos del fútbol, la IFAB, la FIFA, y no es otro que el Gol de Oro. Pero antes de nada, hoy quiero presentar, en primer lugar, siempre empiezo por el norte, aunque haya dos del sur en este podcast y uno del norte, pero hoy voy a empezar por el otro del sur, porque ha sido el que ha impulsado esta idea. David Melero, con suavidad, por favor, que el otro día lo hiciste muy bien. Muy buenas, compañeros, ¿qué tal? Pues sí, vamos a hablar del Gol de Oro, como ha dicho Curro. Vamos a hablar del recorrido que tuvo este recurso alternativo a la prórroga y penalti en el fútbol. Vamos a hablar de los míticos goles de oro que nos dejó el fútbol en Eurocopas, Mundiales y algún que otro campeonato, y vamos a defender entre el gol de plata, el gol de oro y la prórroga y penalti, con argumentos en contra y a favor de estos tres métodos. Y hasta aquí el nuevo podcast de Sonido Futbolero. Han escuchado ya a nuestro compañero David desgranarles todos los detalles de este nuevo invento. No, es broma. David, yo creo que nos acabas de quitar la mitad del podcast. Bueno, yo he introducido el podcast. Ya que no te haya gustado la manera, ya eso no es mi culpa. Que no, hombre, que no. Si a mí me gusta todo, a mí me gusta todo. Lo que haces tú, lo que hace Iker, que no sé qué está haciendo. Iker. Hola, compañeros, pues sí, estoy aquí de nuevo con vosotros, y algo que no saben los oyentes es que, bueno, pues que este podcast, o bueno, durante la temporada los podcasts que realizamos, lo hacemos a distintas horas del día, y este lo grabamos pues bien temprano, ¿no? Pero bien temprano para gente del sur como vosotros, y para mí pues es las 11 de la mañana, ni más ni menos, pero bueno. Es lo que os iba a decir, os noto cansados, os noto que tenéis sueño a los dos. Sobre todo a David que tiene ahí todavía alguna legaña de... Yo ayer madrugué demasiado y la verdad es que me está costando realizar este podcast. Lavarse la cara, hombre. Bueno, el caso, David, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya poniéndonos en serio. Bueno, pues como he comentado antes, vamos a hablar del Gol de Oro, de ese recurso alternativo a los penaltis y la prórroga. ¿Qué es el Gol de Oro? Eso para empezar, vamos a introducirlo. Pues el Gol de Oro se inventó en el año 1994 y fue algo diferente a la prórroga de penaltis. Se consistía en 15 minutos, y el primer equipo que metiera gol en la prórroga pues se hacía con el partido inmediatamente. Primera pregunta, primera lección superada. Le vamos a poner un positivo, Iker. Ahora, ¿de qué años a qué año abarcó este experimento? Pues puntito verde para David, y ahora a ver si respondo esta vez yo bien a tu pregunta. Bueno, el Gol de Oro, si empezó en 1994, fue abolido en 2004 del todo, pero hay que destacar que en 2003 se jugó el último partido en una final de la FIFA Confederaciones entre Francia y Camerún, que supuso el último Gol de Oro en el minuto 97, y ahí ya fue, ahora sí, el último Gol de Oro que hay que destacar, porque por lo demás en 2004 ya no hubo ningún caso, aunque sí que por parte de la FIFA pues ya pusieron punto final, mejor dicho, a lo que fuera el Gol de Oro. Pero cabe destacar que la National Collegiate Athletic Association de Estados Unidos mantuvo el Gol de Oro en el fútbol universitario, y ya luego pues cerrarían de alguna manera. Mención doble para el señor Iker Castaño, por lo bien que ha respondido a la pregunta y por su dominio de las lenguas foráneas, de las lenguas extranjeras. Ahora bien, ahora que hablabas de Henry, Iker, bien es cierto que el jugador francés está acostumbrado a marcar goles especiales y goles raros precisamente por este último ejemplo de Gol de Oro y por el gol que le metió a Irlanda
con la mano, porque ahora a mí se me ha venido a la cabeza ese tipo de ejemplos, pues, ¿no hay qué? Thierry Henry ya sabemos el jugador que es y no me sorprende, la verdad, que marcara ese gol, y además, pues si registra en su historial un montón de récords, pues este es uno de ellos, o digamos es uno de los puntos históricos en su currículum también, ¿no? Que fuera el gol que diera ese título de las Confederaciones y siendo el último gol de oro con Jacques Santini, el francés, en el equipo francés ante Camerún, un Camerún que, si recordáis, Idrissa Kameni, el portero leyenda de Perico, pues estuvo bajo palos ese partido. Perico, del Málaga, sí, bueno, unos cuantos equipos en los que estuvo el guardameta camerunés. David, ¿qué vino después del gol de oro? Pues vino una crítica del fútbol español, del fútbol en general, al gol de oro, y apareció el gol de plata, una otra alternativa a decisión de partidos en tabla, y consistía en el que metiera un gol, el que ganara más bien una parte de la prórroga, pues se llevaba el partido. Tenías que esperar al final de la prórroga, o empatabas para seguir jugando la segunda parte, o bien remontabas y te llevabas el partido, o en el otro caso te llevaba la primera parte. Y David, de hecho, tenemos un caso en el fútbol español de un equipo que se vio notablemente afectado por este gol de oro, por esta iniciativa que tantas críticas y que tantos también adeptos pues suscitó. Y es que el Deportivo Alavés, en esa recordada final en el Westfalen Arena ante el Liverpool de la antigua Copa de la UEFA, el Alavés pierde esa final con gol de oro en el minuto 117, el 5-4, David. Sí, esa mítica final entre Alavés y Liverpool se decidió precisamente por el gol de oro, y quién sabe si no hubiera echado el gol de oro, si el Alavés hubiera ganado esa final y se la hubiera llevado para su casa. Vosotros sois partidarios del gol de oro, porque lo que se dijo en su contra para intentar, pues, quitarlo de en medio cuanto antes fuera posible, pues era el miedo que había en los equipos a cometer algún fallo, y lo cual daba paso a planteamientos extremadamente conservadores para no cometer ningún error, y que ninguno de los dos pues perdiera el partido. Iker. Bueno, sí, en realidad yo no es que sea tan partidario, pero es que tampoco puedo opinar mucho acerca del gol de oro. Yo y nosotros, hablando un poco en primera persona en primera persona del plural, ¿no? Porque al final, el gol de oro, hay que destacar que fueron 3 o 4 años desde que nosotros llegamos al mundo, y al final no tenemos esa visión del gol de oro, aunque sí que la podemos destacar en el FIFA, ¿no? Que David me comentaba antes del programa, antes de realizar este podcast, pues que sí, ¿no? Que en el FIFA pues sí que suele ser habitual, incluso cuando estás jugando con amigos y tal, pues mira, vamos a hacer un gol de oro y finaliza cuando uno marque. Y antes de pasar a que comente David qué le parece esto del gol de oro, yo quería destacar que ya son 3 ocasiones, creo que son, contando la temporada pasada, que hablamos del Liverpool Alavés, que si un español en una final de la Copa de la UEFA, que si otro dato, pero añadimos que fue también por un gol de oro. O sea, nos deja este partido datos y datos y datos. Al final estamos hablando del gol que marcó Del Figueli en propia puerta, creo que fue, del Alavés, y dio ese título al Liverpool siendo gol de oro. La verdad es que sí, está sirviendo de cátedra para todos los amantes del fútbol aquella final. Esto último que has dicho, Iker, me hace recordar las normas de la calle, ¿no? Del fútbol callejero. El que marque gana. Así como cuando te estás a punto de irte a cenar a tu casa y el propietario del balón dice: oye, que el partido da igual, va 50-0, pero el que marque gana. A mí me recuerda un poquito a esto, el gol de oro. No sé vosotros. Sí, también el recurso de cuando se vaya el de la pelota, pues gana el otro equipo, y el de la pelota nunca se iba. O al igual de cuando se vaya el sol, se acaba el partido. Son reglas de la calle que
precisamente esta regla del gol de oro se ha usado en el fútbol profesional. Estando tú, David, el sol nunca se va. Tú eres el sol de Sonido Futbolero. Tú nos iluminas a todos con tu presencia. Y a mí también me gustaría destacar, compañeros, que el gol de oro, si ya fue abolido en el fútbol profesional por parte de la FIFA en todas las competiciones, que aún sigue presente en lo que venimos diciendo, ¿no? En el fútbol callejero y demás. Por lo tanto, es un gol de oro que queda de momento en la actualidad con los jugadores incluso no creo, pero en el fútbol base también habrá entrenamientos y demás en los que se use las reglas del gol de oro, pero ya lo que vengo diciendo, ¿no? Que no queda abolido del todo. Yo me he quedado con las ganas de saber qué opina, cuál es la opinión de David sobre esta iniciativa. No sabemos si el señor Melero pues se hubiera posicionado a favor o en contra. Bueno, yo sinceramente no puedo opinar tanto del gol de oro, pero sí he visto algunos partidos que se han decidido por este recurso y sí es verdad que el público al fútbol dice que los equipos optan por un juego defensivo y quieren llegar a los penaltis. Sí es verdad que esa opinión se manifiesta en el terreno de juego y yo soy más partidario del gol de plata. Creo que es más interesante. Y que yo no sé tú, pero yo noto a David un poquito triste. ¿Estás bien, David? ¿Te falta pasión? ¿Te falta sangre? Pasión nunca me falta y tú lo sabes, Curro. ¿Cómo le puede faltar pasión? Más relajado, más relajado. Más relajado, bueno, pero un poquito también de más salero, que la gente te quiere escuchar con alegría. Bueno. Algo que no hemos comentado también, Curro, si me permites, es que el primer gol de oro se dio en un partido del Campeonato Europeo Sub-21 entre Italia y Portugal. Se jugó en Montpellier, en Francia, y bueno, un partido que hubo cierta polémica, ¿no? Al final del mismo, ya que pues al final, al implementarse esta nueva regla, pues no gustó del todo a la afición, pues en ese caso lusa. La verdad es que yo también tengo aquí una anécdota muy curiosa sobre el gol de oro en el Mundial Sub-20 de 1993. Es la anécdota del canario Olveira y dice así, como si fuese un cuento. De hecho, estoy por narrarlo como si fuera un cuento, pero nos vamos a intentar abreviar un poco porque, como ya sabéis, en el podcast el tiempo nos apremia. Lo cierto es que en el Mundial de 1993, en el Mundial Sub-20 para ser más concretos, se produjo el primer gol de oro de la historia, como sabéis. Y es que tenemos una anécdota de un partido de cuartos de final que enfrentaba a Uruguay con la selección de Australia. Y de ese partido se recuerda pues la anécdota de Nelson Olveira, un jugador que jugaba, valga la redundancia, en la selección uruguaya, que cuando le marcaron a la selección uruguaya el gol que suponía la eliminación, debido a que este jugador pues no tenía mucha idea de lo que era el gol de oro, pues nada más marcar la selección de Australia, pues dijo: venga, que esto lo levantamos. O sea, vamos todos arriba, mientras sus compañeros estaban desolados y revolviéndose por el campo con el llanto. No, él cogió la pelota, se fue a la portería y dijo: venga, chavales, que esto lo levantamos. Así lo dijo. Y hay un testimonio que cuenta Rodrigo Lemos que dice así: el día que perdimos con Australia en el alargue, con el primer gol de oro que se convirtió en la historia, obviamente quedábamos eliminados con ese tanto. Estábamos todos muertos y el canario Olveira agarró la pelota y nos dijo: vamos, arriba muchachos, arriba que lo empatamos. No tenía ni idea, Ahí está el testimonio de Rodrigo Lemos, jugador de la selección sub-20 de Uruguay, y que ya dice mucho de la confusión que creaba David, que creo que querías decir algo, este gol de oro, que ni los propios jugadores al principio sabían lo que era. Sí, es una anécdota que nos ha dejado el gol de oro cuanto menos curiosa. Y yo lo puedo relacionar en una similitud con las reglas del arbitraje actual, que a veces ni los árbitros saben qué es mano ni qué no es mano. Es una similitud cuanto menos también curiosa. Sí, a decir verdad, con el tema arbitrajes hay mucha controversia, y como las normas van cambiando año a año, y
pues ni el mismo colectivo arbitral se pone de acuerdo, ni une criterios a la hora de arbitrar, y eso, bueno, pues al final da lugar a los escándalos que vemos en los campos de fútbol, Iker. Sí, bueno, lo que sí es cierto es que desde una época, precisamente, o más concretamente en el siglo XX, pues había unas reglas de fútbol, que también tenemos otro podcast hablando un poco del fútbol antiguo, y hasta ahora que ha cambiado, incluyendo además herramientas como la del VAR, ¿no? Que puede dictar si es un gol legal o es ilegal, o no entran, o es tarjeta roja, o hay confusión, todo lo demás, ¿no? Pero al final, no sé si viene a mejorar o a empeorar, seguramente que no, pero de momento lo que está claro es que hay mucho margen de mejora, porque de momento las cosas no se están haciendo como en un primer momento se querría, pero son cambios que entran al fútbol y de alguna manera cambian. Del VAR siempre se ha dicho que la culpa no es del VAR, sino de las personas que lo manejan. Ya que estamos poniendo en relación dos elementos, dos inventos que están generando mucha polémica, el gol de oro en su día y el VAR a día de hoy, ¿estáis a favor del VAR, David? Sí, yo estoy a favor del VAR, pero del VAR bien usado. También se dice, como tú has dicho, que los culpables son los que están al manejo del VAR, pero quizás no tienen los medios suficientes como para solucionar las jugadas tan rápido como le pide el aficionado. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que dice David. Al final lo que queremos todos, yo creo, del VAR es que se utilice de la manera adecuada y de que, que en cada partido, donde haya una polémica, se arregle de la mejor manera y legalmente, ¿no? Pero claro, luego está ahí, si existe contacto, si no lo hay, y todo lo demás, ¿no? Pero hay varios árbitros, especializados, que ya se han formado en varios cursos, que deberían de tener deberían saber cuanto antes si hay o no lo hay. Pero antes de decir si me gusta o no, que al final yo estoy de acuerdo con el VAR, pero no se usa de la manera adecuada, lo que sí quiero y me gustaría comentar es que en Inglaterra se usa bastante mejor, digamos. Al final, cuando hay un fuera de juego, las líneas en apenas 10 segundos ya las tienen marcadas, y con el más milímetro pues ya saben si hay fuera de juego o no. Aquí se tarda demasiado, incluso cuando son fueras de juegos claros. Ya, pero aquí no hay que olvidar que el VAR está para impartir justicia, y al fin y al cabo yo creo que un poquito de justicia ya sí que se está repartiendo por los terrenos de juego, porque no hay que olvidar cómo estábamos anteriormente a la llegada de esta herramienta, sin saber si un gol era gol porque no se sabía si había entrado, con un fuera de juego claro que se había dejado seguir, o viceversa, una acción que había quedado anulada cuando no era fuera de juego. Que sí, el VAR trae problemas, pero está para impartir justicia, pero aún así no estamos para hablar del VAR. El gol de oro, ¿cuál es su principal problema? Que provoca que los equipos estén agazapados, parapetados en sus propios campos, ¿no? Pues yo creo que al fin y al cabo ese tipo de herramientas como el gol de oro, que no aportan nada, que no aportan justicia ni cambian el curso de un partido, pues yo veo bien que se quite. Por eso, por el simple hecho de que no cambia nada, y yo creo que es un suplemento más que la verdad que a mí me sobra, porque yo prefiero que un partido llegue a tanda de penaltis que no que se corte con el primer gol que se marque. Sí, al final el gol de oro vino para poner otra forma de decidir un partido en tablas, no vino ni para mejorar ni para empeorar, vino para otra alternativa, y no le vemos ninguna mejora. Sí le vemos argumentos en contra, pero ninguna mejora le vemos al gol de oro. Y además hay que añadir que más o menos fueron 10 años, igual algún año más o menos, pero al final yo creo que todo el mundo del fútbol, he leído además algún artículo, celebró esa abolición del gol de oro, porque, como vienes diciendo tú, Curro, yo creo que no mejoraba lo que es el fútbol, y los equipos tenían que estar más agazapados y demás. Pero fue un 28 de febrero, aquel entonces, cuando, palabras de David Taylor,
pues ya había que, bueno, aclararon que se debía recuperar la antigua fórmula, que era la del gol, bueno, pues no la del gol, sino el que ganara el partido, pues era el vencedor y del encuentro, con lo cual eso que tengo que destacar y añadir y totalmente de acuerdo, ¿no? Es que no es equiparable ni por un momento una tanda de penaltis, por lo menos para el aficionado imparcial, neutral, una tanda de penaltis con un partido que se corte nada más que uno de los dos equipos marque. A ver, que un partido en la prórroga se puede cortar si un equipo marca, pero si se llega al tiempo reglamentario con el mismo resultado. Pero tiene la posibilidad todavía el equipo que encaja de empatar y de irse a penaltis. Yo creo que ya es por el espectáculo, por preservar un poquito la emoción en el espectáculo futbolístico, porque no hay que olvidar esto, el fútbol es un deporte y está hecho para y por los aficionados. Ahí está, ahí quería llegar yo. Yo creo que le quita toda la emoción y todo el espectáculo a lo que es el mundo del fútbol. Una vez que un equipo marca y se acabe el partido, no tiene ninguna gracia verlo, porque si te meten un gol y ya no tiene ese chance para remontar, y al fin y al cabo se dice que en el fútbol todo tiene cabida y todas las sorpresas son bienvenidas, y con este gol de oro pues te quita todas las posibilidades. Sí, vamos ya terminando este podcast de Sonido Futbolero dedicado al gol de oro, en el que también hemos hablado un poco, mínimamente, del VAR por ser elementos que causan polémica y que al fin y al cabo yo creo que también, bueno, creemos que son interesantes intercalar uno con otro. Así que esto ha sido Sonido Futbolero, vuestro podcast del Deporte Rey, y nos vamos viendo ya en próximos vídeos y por supuesto escuchando en próximos podcasts. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, y bueno, ya como han podido escuchar nuestros oyentes, las cosas que podemos desengranar y tocar diferentes ramas, como pueden ser el VAR, el gol de plata, todo lo que rodea al fútbol, ¿no? Y eso que hemos iniciado con un tema que a mi parecer es bastante interesante y que, como decía, ¿no?, que está abolido en el fútbol profesional, pero sigue presente en el fútbol callejero. Pues desde, bueno, a ver si lo digo bien, el nombre del jugador este alemán, sí, desde Oliver Bierhoff, eso en competiciones europeas, el primero, como digo, fue en el partido de la anécdota del Canario Olveira, hasta Thierry Henry en 2003. Esto ha sido el gol de oro, y antes de nada también muchas gracias, David. Nada, muchas gracias, compañeros, y nos escuchamos en los próximos podcasts y vídeos. Pues desde Oliver Bierhoff hasta Thierry Henry, 10 años menos de 10 años, 7 años de polémica, y también, por qué no decirlo, emoción, pero no la emoción que nosotros queremos para el fútbol. Así que esto ha sido Sonido Futbolero y les mandamos un saludo. Nos escuchamos en siguientes vídeos. Así que hasta luego.